¿Conoces ese momento en el que te das cuenta de golpe como una bofetada de realidad? Pues así fue como María Clara se dio cuenta de que, para su propia familia, ella era solo un detalle prescindible. Imagina descubrir en Facebook que tu hermana se casa y a ti, la única hermana de sangre, ni siquiera te mencionan. El dolor del rechazo familiar no es solo la ausencia de una invitación, es el llanto silencioso de alguien que pasó su vida intentando encajar. Pero espera, esta historia tiene un giro inesperado. En esta historia, nos adentraremos en un torbellino de conflictos, sacrificios olvidados y un giro digno de un guión de serie dramática. Hay desahogo, ¿sí? ¿Hay venganza? Quizás. Pero sobre todo, hay empoderamiento. Si alguna vez has sentido que siempre lo das todo y recibes migajas emocionales a cambio, prepárate. Esta historia es un espejo poderoso e incluso puede ser la chispa de tu propia transformación personal. Estás a punto de entender por qué quitar el techo fue mucho más que un acto de desalojo. Fue un clamor por la justicia emocional. ¿Seguimos? María Clara no esperaba ser el centro de atención, pero tampoco esperaba ser ignorada en el momento más importante de la vida de su hermana. Descubrir por casualidad, en redes sociales, que Ana Julia se casaba, sin siquiera ser invitada, fue como recibir un puñetazo invisible. No se trata solo del evento en sí, sino de lo que simboliza: una ruptura silenciosa, una exclusión cuidadosamente planificada. El rechazo familiar duele más que cualquier ruptura amorosa. El golpe más duro llegó cuando llamó a su madre y escuchó, sin rodeos, que no la consideraban familia. Allí no fue solo la voz del teléfono la que habló, fue la historia completa de una vida destrozada en segundos. ¿Cuántas veces nos moldeamos, nos rendimos, intentamos encajar? María Clara siguió su camino de forma independiente. Sí, pero eso debería ser motivo de orgullo, no de castigo. El dolor de ser excluida no solo estaba en las palabras, sino en el silencio que las siguió. Es en estos momentos que empezamos a cuestionarnos: ¿el problema está en mí? ¿Ser diferente significa ser desechable? María Clara comprendió allí que los lazos de sangre no garantizan el afecto y que por mucho que lo intentemos, no todos reconocerán nuestro valor. Pero no te preocupes, esta herida se convertirá en fuerza. Hay quienes creen que la generosidad tiene recompensa, pero María Clara dio sin esperar nada a cambio. Cuando sus padres estaban desesperados, sin dinero para pagar el alquiler, ella fue la primera en echar una mano. Renunció a su propia casa, fruto de años de sacrificio, trabajos duros y noches en vela planeando el mes. Y lo hizo con el corazón abierto, sin contratos, sin exigencias, solo con un sincero deseo de ayudar. La casa se convirtió en el hogar de sus padres y Ana Julia, pero nunca fue reconocida como el gesto que realmente fue. No hubo un agradecimiento significativo ni respeto por el origen de ese techo. ¿Y lo más cruel? En el momento de la boda, cuando María Clara esperaba, como mínimo, ser recordada, fue tratada como un extra en su propia historia. Eso es lo que realmente duele. Cuando el sacrificio se vuelve invisible. Si alguna vez has sido esa persona que siempre ayudaba, que mantenía unida a la familia, y aún así te veías excluido, conoces perfectamente el amargo sabor de esa decepción. María Clara aprendió allí que el altruismo sin límites puede convertirse en un pasaporte a la ingratitud, pero también comprendió que hay una línea entre ser bueno y ser estúpido, y ahí es donde comienza el punto de inflexión. Tras días de reflexionar sobre su resentimiento, María Clara hizo lo que muchos temen. Tomó una decisión definitiva. La casa, que antes había sido un símbolo de bienvenida, ahora sería su instrumento de justicia emocional. No por venganza, sino por amor propio. Escribió un mensaje directo. Quería recuperar la casa, sin lujos ni justificaciones. Fue la decisión de alguien que finalmente comprendió que ya no necesitaba demostrar su valía a nadie. Silencio. Esa fue la primera respuesta. El tipo de silencio que grita, que lleva dentro la arrogancia de quien cree que la amenaza pasará. Pero no pasó. Y entonces los teléfonos empezaron a sonar. Llamadas de su madre, su padre e incluso de la propia Ana Julia. De repente, la hija repudiada se había convertido en la protagonista.
no por cariño, sino por conveniencia. Pero ahora María Clara tenía una nueva armadura, la conciencia de su propio valor. Es curioso cómo, cuando dejamos de ceder, el mundo que nos rodea se vuelve inestable. Y eso es buena señal. Significa que el patrón se ha roto. María Clara ya no era la hija diferente, sino la mujer que ponía límites. Y entre tú y yo, cuando alguien que siempre decía que sí aprende a decir que no, no hay vuelta atrás. La primera en reaccionar fue Ana Julia, por supuesto, con ese tono de desprecio típico de quien nunca ha tenido que luchar por nada. Llamó a María Clara dramática. La acusó de querer llamar la atención, como si desalojar a sus padres fuera un capricho y no la consecuencia lógica de años de ignorancia. Siempre es así. Cuando quien siempre ha guardado silencio decide hablar, se convierte en el villano de la historia. Los padres no se quedaron atrás. Vinieron con el clásico manual de manipulación emocional. No puedes hacerle esto a tu propia familia. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Frases prefabricadas, cargadas de culpa, pero vacías de reconocimiento. Ahora, de repente, todos recordaron que María Clara era parte de la familia. Irónicamente, solo cuando perder la casa se convirtió en una amenaza real. ¿Y María Clara? Firme. Por primera vez, con voz propia y sin ceder al chantaje. Lo dejó claro. No se trataba de matrimonio, se trataba de dignidad. De no aceptar que la usaran más. Y lo más hermoso fue ver que, a pesar de las críticas, no perdió el equilibrio. Cuando tenemos un propósito claro, incluso las acusaciones pierden fuerza. Lo que nadie esperaba era que el prometido de Ana Julia, Roberto, fuera el detonante de un cambio radical. Cuando descubrió que la casa donde vivía con su futura esposa era en realidad la de su hermana, de quien estaba distanciado, y que Ana Julia lo sabía desde el principio, no pudo soportarlo más. Canceló la boda, así de simple. No quería casarse con alguien que humillara a su propia familia. Eso, amigos, es carácter en acción. Fue un golpe duro. Ana Julia, acostumbrada a que todo le saliera a su manera, vio de repente cómo su castillo se derrumbaba. La novia perfecta quedó al descubierto, no solo delante de su novio, sino también de sus amigos y familiares. Y todo por una simple verdad que intentó ocultar: que alguien allí había hecho verdaderos sacrificios, mientras ella vivía en un cuento de hadas, apoyada por la hermana a la que había despreciado. Este momento, tan impactante como fue, trajo una revelación. El universo tiene una curiosa forma de reequilibrar las cosas. Y a veces, la justicia emocional surge de donde menos te lo esperas. María Clara, quien siempre había sido la invisible, era ahora la figura que más impactó esa historia. Y aún quedaba un último capítulo por escribir. Incluso cuando todo se derrumbaba alrededor de su hermana, María Clara no se rindió. Su madre rogó, lloró y pidió compasión. Pero esta vez su corazón estaba protegido, no por frialdad, sino por instinto de supervivencia. Había pasado toda una vida intentando ser aceptada, y cuando finalmente se respetó a sí misma, comprendió que el amor verdadero no requiere abnegación. Ser firme no significa ser cruel. Significa saber dónde termina el cuidado de los demás y dónde empieza el autocuidado. La imagen de la madre rogándole a su hija que no fuera tan dura contrasta con la indiferencia de antaño, cuando el matrimonio se ocultaba naturalmente. Ahora, cuando la casa se ha convertido en moneda de cambio, María Clara ha pasado de ser irrelevante a una posible salvadora. Y no se dejó engañar. Con una calma desconcertante, él le dijo: «Te di un mes, cumple con él». Fue el fin de la manipulación emocional y el comienzo de una nueva María Clara. El día de la mudanza, la mirada de Ana Julia era puro odio. Pero en el fondo, lo sabía. Quien se marchaba derrotada no era María Clara. Ella fue quien se repuso, quien afrontó la ruptura familiar, quien convirtió el rechazo en redención. Y cuando cerró la puerta de la casa, por primera vez verdaderamente suya, fue como girar la llave de una bicicleta. No solo recuperó una propiedad, tomó posesión de su propia vida. ¿Y tú? ¿Hasta dónde llegarías para hacerte respetar? María Clara no le dio la espalda a su familia, simplemente dejó de aceptar su invisibilidad.
¿Cuántas veces has silenciado tu dolor para mantener la paz? ¿Cuántas veces has cedido, y al final has quedado vacío? Quizás sea hora de repensar dónde termina el amor y dónde comienza el abuso emocional disfrazado de familia. Si esta historia te conmovió, no la dejes morir aquí. Úsala como un espejo, una inspiración, una advertencia. ¿Qué espacios en tu vida necesitas recuperar? Podría ser tu espacio, tu valor, tu voz. No tengas miedo de cerrar puertas. A veces es en ese acto que la libertad entra por la ventana. ¿Te gustó esta reflexión? Entonces no olvides, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este contenido con quienes necesitan escuchar esta historia. El próximo punto de inflexión podría ser tuyo. Se quiser saber o que estava escrito ali e por que essa história ainda não acabou, clique agora no vídeo que está aparecendo na tela. E se esse testemunho tocou o seu coração, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa recuperar a própria voz.